¿Qué decís, Facundo? A ver, el título que eligió Gustavo. Yo me sorprendo al aire. A ver, está por acá, para el otro lado. Bernie, ya que veníamos hablando de seguridad, pieza clave en la estrategia acá. Control remoto en vez de teléfono. Rebobinamos, vamos más atrás del 2022, del 2021, 2020 y nos paramos en diciembre del 2019. Fines de diciembre del 2019. Estrenaba gobierno el Frente de Todos, Alberto, Cristina, todo estaba en paz. Hasta. Sergio Berni dijo algo que dicho hoy, lo dicen el 100% de los referentes kirchneristas, pero dijo en diciembre de 2019, mi jefa es Cristina. Y en ese momento muchos dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque ¿Con qué necesidad? era tomado como un desafío. Inclusive muchos hablaban el loco Berni. Pero el tiempo termina demostrando que había una estrategia. Que de alguna manera era un aviso de dónde residía la jefatura política. Era el mensajero, pero el mensaje tenía probablemente otro origen. Eso fue sucediéndose a lo largo del 2020, del 2021, se fue haciendo cada vez más notorio y continuó con sus funciones de ministro de Seguridad, que es otro elemento importante, porque yo les diría, en términos de notoriedad, no estoy juzgando la eficacia en la función de él o de los otros ministros, pero ¿cuántos ministros presumís de la provincia de Buenos Aires que conoce el bonaerense promedio? Pocos. Cualquiera que te enuncie la lista te va a decir Berni y después vendrán algunos. ¿Esto quiere decir que es mejor, que es peor? No me interesa calificar eso. ¿Tiene tanto nivel de conocimiento como el propio Kicillof? Absolutamente. Y Kicillof, que es un gobernador que antes fue ministro de Economía, de autodefinición progresista en términos económicos, convive con alguien, ministro de Seguridad, que es portador de un lenguaje más bien no garantista. ¿Eso qué es? Mano dura. Pero eso es... Estrategia. Pero eso es pragmatismo de Kicillof. No, bueno, Kicillof es el gobernador, es el que lo designa. Pero yo creo que el respaldo de Berni siempre fue y es Cristina Fernández. Que con astucia y también con sentido y conocimiento de la provincia de Buenos Aires, dice, en la provincia de Buenos Aires, un ministro de Seguridad que no empatice con el lenguaje de Berni probablemente no marcharía bien. Porque si no, ¿cómo se explica que él pueda hacer y decir las cosas que hace y que dice? Que, insisto, no me interesa evaluarlas, no sería yo, digamos, quién soy para ponerme de evaluador, pero diría, ¿por qué él puede enunciar cosas que dichas por otros inmediatamente serían vetadas, llevarían a tarjeta amarilla o tarjeta roja dentro del Frente de Todos? Pero eso nunca ha sucedido. Inclusive cuando en distintas oportunidades o sucesos vinculados con la seguridad o con otras declaraciones en la provincia de Buenos Aires decían, uy, después de esto, ¿no? Y sin embargo, firme ahí. Bueno, creo que el mensaje de Berni en materia de seguridad, insisto, no su función como ministro, el mensaje es un mensaje que muchos bonaerenses respaldan. La idea de la seguridad, a ver, que siempre está más dura. Que siempre está presente, es decir, frente a la idea de que la seguridad es solo un reclamo de las clases medias o medias altas. Mentira eso. Por supuesto. Porque obviamente los más perjudicados y los que más sufren son los que están esperando el bondi o el tren a las 5 o 6 de la mañana y como hemos dicho alguna vez, si le sacás la mochila y le robás el celular, le haces un daño espantoso porque el costo de reposición no es el mismo que podemos tener nosotros, que lo comprás con más facilidad. Ahí en esos sectores, en algunos barrios más postergados, sectores más laburantes, ¿penetra bien, Berni? Indudablemente. Entonces digo, hay una muestra de pragmatismo por el lado del mensaje de seguridad, pero también político que desde el comienzo mandaba mensajes. El dicho, uno podría recaer en la fácil, si no hubiese un Berni habría que inventarlo. No era necesario, porque Berni es como es muy auténticamente. No hace de Berni. De eso. Le gusta ser así. Digamos, tiene esa característica. O sea, que vos te imaginás una campaña
una lancha, una moto, un helicóptero, y ese Bernie... Ya la vimos. Sí, vimos sí. los spots oportunamente cuando, creo que en el propio 2020 o 2021, ¿no? Con sus operativos, etcétera. Su estética acompaña su discurso. Porque incluso, ¿crees que hay una ambición del día de mañana de sucederlo a Kicillof? No lo sé. En algún momento pudo dejar trascender alguna idea, pero me parece que es una suerte de pieza de un ajedrez de una conductora estratégica que de algún modo lo eligió para jugar el rol que solo él puede jugar. Y aquel Bernie, porque es muy interesante lo que estás planteando, Gustavo, que en 2019 decía mi jefa, en 2023 ya, de cara a un año electoral, ¿seguirá diciendo mi jefa? No lo sé, pero el rol cumplido en estos años, indudablemente fue eso. ¿Cómo era esa canción que decía, yo te avisé? Y yo te avisé y vos no me escuchaste. Bueno, vos podrías haber hecho cualquier cosa con ese mensaje. Podrías haber dicho, ok, entendí. O podrías haber dicho, mira, entendí y voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero el camino que se transitó fue, a veces lo escucho y a veces no. Y quizás eso fue uno de los elementos más desestabilizadores dentro de la coalición oficial. Quizás en ese sentido, Bernie, que se autodefine un soldado porque es, digamos, o porque tuvo, formó parte de digamos, o formó parte de la fila de ejército, es al que de alguna manera, esto va personalmente, digo, admito que juegue con la idea de soldado. A mí no me gusta mucho cuando un político dice yo soy un soldado, porque los soldados tienen una disciplina que es castrense y los políticos se supone que tienen que tener otro tipo. Pero Bernie es la excepción aparte que confirmaría la regla. Aparte de ser soldado, es cirujano. Bueno. Con lo cual, tiene como... Y va hasta el hueso, como muchas veces hacen los cirujanos. Soldado, político, cirujano, o sea, tiene un perfil muy particular. Lo que digo es que a ver, y además pensemos una cosa. El peronismo es un pensamiento que surgió de un militar, chocolate por la noticia. El principal libro de Perón fue Conducción Política, que era tributario de otro libro. ¿Esto es incómodo para los peronistas? ¿Eh? ¿Es incómodo para los peronistas? No, es esencial. El peronismo surgió, repetilo, a ver. Es esencial, porque el concepto de conducción del peronismo es de un militar. Y el que conduce siempre está en el centro, pero no en el centro ideológico, en el centro estratégico. El militar piensa en el centro del campo de batalla y en el ala izquierda y en el ala derecha de acuerdo a lo que es conveniente que los soldados hagan o se muevan, no en términos ideológicos. Si vos te parás en el centro podés tener un Bernie y un Kicillof. Pero insisto, no es un centro ideológico, es un centro estratégico. A veces te conviene que hable uno, a veces te conviene que hable otro y la aparente contradicción no lo es si responde a una conducción única. ¿Y crees que aún con Cristina hay contradicciones de lo que Cristina realmente piensa, por ejemplo, en materia de seguridad, respecto o en tanto a Bernie? Yo creo que, fíjate que alguna vez en estos años Bernie ha dicho, yo no soy más kirchnerista, y continuó. Yo te diga, el otro 99,9% de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires llegan a decir algo similar e inmediatamente dejaban de funcionar el gobierno, pero creo que eso es algo que con lo que puede jugar su conductora estratégica. Con esas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno no puede admitir, porque yo creo que buena parte del kirchnerismo en cuanto a narrativa no puede admitir las ideas o las propuestas que hace Bernie, o que Bernie diga, en eso Patricia Bullrich tiene razón. Pero también dijo el mismo militar, la única verdad es la realidad. Es la realidad. Ahora, pienso en Kicillof reuniéndose con Bernie para hablar cuestiones de seguridad. ¿Qué hace? Y sí. ¿Hace así? No, porque, a ver, me parece que han tenido una convivencia bastante amable. En parte... Tampoco se los ha visto mucho juntos. Bueno, pero lo que cuentan son los hechos que se suceden en la realidad. Si vos estás 4 años, 3 años y 3 meses en un gabinete, y a pesar inclusive de haber transitado un amotinamiento policial, que fíjate qué acontecimiento tan importante fue para la provincia y para la nación, porque la consecuencia de ese amotinamiento policial, rodeando la Quinta de Olivos, se tradujo en una decisión del presidente de transferir fondos de la ciudad a la provincia, no de una sanción al ministro, y sí
de la ruptura de una relación del presidente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento dejó de ser el amigo Horacio para pasar a ser un adversario político. Así que ahí también hay una jugada bastante peculiar en